La Biblia está llena de acontecimientos reales que forman parte de nuestra historia. Pero la Biblia es mucho más que historia. Es el registro de la interacción de Dios con la raza humana. Conquistados por las tropas. Unámonos al profesor Benjamin Baker, quien dirige el curso Sinopsis del Antiguo Testamento 2, dándonos una vista panorámica desde Job hasta el libro de Malaquías. Bienvenido a un estudio sobre Eclesiastés y el Cantar de Cantares. Aparte de ser los dos últimos libros poéticos, hay otra cosa que los une. En ambos libros hay una invitación. En Eclesiastés es una invitación a pensar de la realidad de la vida y darnos cuenta que no vale nada si no incluimos a Dios en cada parte de nuestras vidas. En el Cantar de Cantares hay una invitación por el Señor Jesucristo para llegar a ser íntimo y transparente con Él. Nos invita a salir de nuestra cáscara porque nos ama así como estamos. Los dos libros tienen que ver con reyes, príncipes y princesas y hemos tratado de representar este sentir aquí en el escenario. Los rollos representan una sección de la Biblia hebrea a la cual Eclesiastés y Cantares pertenecen. Salomón pudo tener todo a su gusto, pero lo que descubrió era que su alma quería la realidad que descubrió en el libro de Eclesiastés y el amor que descubrió en el Cantar de Cantares. Esa realidad e intimidad es lo que todo ser humano quiere más que nada. Quiero comenzar con una pequeña ilustración de esta invitación. En Cantares descubrimos que Salomón se viste en un disfraz. Se viste como un pastorcillo porque no quiere que la gente le reconozca como rey. Quiere caminar en una zona agrícola donde crecen las uvas, pues en aquella región de viñas, lagares y viñaderos se encontró con una muchacha sulamita que es del pueblo de Sunem. Salomón se enamora profundamente y va a su casa para galantearla. Ella lo ve por la ventana y esto es lo que dice ella en capítulo 2, versículo 9. Voy a leer de la versión Dios habla hoy. Mi amado es como un venado pequeño. Aquí está, ya, tras la puerta, asomándose a la ventana, espiando a través de la reja. Qué romántico, ¿verdad? Pero representa mucho más. Salomón tuvo esta experiencia y es literal, pero también representa algo más profundo. Representa a Cristo. Cristo viene y se enamora de su iglesia. Viene para conquistarla y mostrar su amor hacia ella. Tal vez nunca ha pensado de que Cristo le ama así, de esa manera romántica. Tiene que entender que es Cristo que está por allí afuera y le mira por la ventana invitándole. Usted lo puede ver, pero hay una reja que los separa. Bueno, en el resto de la historia, Salomón la invita a pasear en el campo y gozar de un tiempo juntos. Esto es lo que quiere Cristo con nosotros. ¿Qué daría usted para obtener una comprensión total de lo que le pasa en la vida y a la vez un amor que le llena de paz y gozo? Espero que en esta media hora nuestra discusión sobre estos dos libros le pondrá en el camino correcto para que estas cosas sean suyas. Bueno, en unos momentos volveremos al libro de poesías románticas, pero la invito a estudiar el libro de Eclesiastés conmigo. Vamos a comenzar con la pregunta, ¿quién escribió el libro? En primer lugar, no podemos decir que el libro es anónimo, porque al comienzo hay uno que se identifica como el predicador, que reclama ser el autor. El problema es que no se identifica con claridad. Entonces, nosotros no podemos saber con una seguridad absoluta. Sin embargo, el autor deja suficientes pistas que prácticamente no hay otra opción sino aceptar que el autor es Salomón.
Primero, el predicador dice que es el hijo de David en 1:1. Segundo, dice que fue rey en Israel en 1:12. Tercero, en 1:16 dice que era el hombre más sabio de todos los tiempos. En 2:8 refiere a los montones de oro y plata que pudo acumular, que indica que fue un hombre increíblemente rico. En cuarto lugar, podemos observar lo que él dice de sus proyectos de arquitectura en 2:4-6. Fue un rey constructor. Si esto no es suficiente prueba, la quinta clave a su identidad es todavía más convincente. En el 12:9 de Dios habla hoy, dice, y mientras más sabio llegó a ser el predicador, más conocimientos impartió a la gente. También se dio a la tarea de estudiar gran número de proverbios y de clasificarlos ordenadamente. Con aquellas 5 pruebas internas, podemos concluir que fue Salomón, el tercer rey de la monarquía. Realmente no hay otro rey que puede llenar los requisitos de las mencionadas descripciones. También existen evidencias externas sobre la paternidad salomónica de Eclesiastés. En primer lugar, las tradiciones judías y cristianas históricamente han mantenido que Salomón fue el autor. Es verdad que el Talmud dice que el rey Ezequías y sus escribas lo escribieron, pero esto no tiene sentido hasta que lo entiende como una editación y nada más. La verdad es que ellos editaron a muchas porciones de la Biblia. Aparentemente, Lutero negó que Salomón escribiera el libro. Otros también han seguido su premisa de que fue escrito después del cautiverio por un hombre que estaba haciendo el papel de Salomón. Esta práctica se llama pseudoepigrafiar. Este autor es desconocido. Sin embargo, los de esta posición dicen que la evidencia lingüística exige una fecha después del exilio. Un dato que autentiza la antigüedad de estos escritos es que fragmentos del libro fueron encontrados en las cuevas de Qumrán. Ahora preguntaremos, ¿cuál es el sentido del título? El título de Eclesiastés en el hebreo original se llama Coelet, que viene de la raíz cajal, que es ensamblar. De allí se entiende el que reúne y habla a la congregación. En los tiempos del Antiguo Testamento, un coelet era uno que hablaba en capacidad oficial a una asamblea. Pero esta palabra no se encuentra en otras partes de la Biblia. Cuando esto fue traducido al griego, lo basaron en 2 palabras. Ek quiere decir de y klesis, que quiere decir un llamado. Debido a esta traducción en la Septuaginta, nosotros tenemos el nombre que en inglés o en español es prácticamente igual y que refiere a uno que es llamado a reunir la gente e instruirlos. ¿Cuándo fue escrito el libro? En cuanto a las fechas, también es interesante hacer comparaciones entre los otros escritos de Salomón y el Cantar de los Cantares especialmente. La vida de Salomón básicamente se encuentra en los primeros 11 capítulos del primer libro de Reyes. Allí aprendemos que era un hombre joven de más o menos 30 años de edad cuando subió al trono de su padre David. Tuvo la ayuda de su madre Betsabé. El año fue 971 a.C. Reinó por 40 años y murió en 931 a.C. Fue en la primera parte de su reino en que se enamoró sanamente y la descripción la tenemos en el siguiente libro. Pero Eclesiastés fue escrito más o menos entre los años 950 y 932 a.C. Basta decir que es curioso que el libro que fue escrito después fue puesto en primer lugar y el libro que escribió al comenzar su reino está en segundo lugar. Es fácil notar que al leer en Eclesiastés, que viene después de aumentar muchos bienes y riquezas, también había adquirido muchas mujeres.
Parece que tuvo una fascinación por las mujeres extranjeras y un gran número de nacionalidades. Estas mujeres cambiaron su perspectiva y lograron quitar su mirada en Dios. Pasó años en la carnalidad y buscaba la paz y la razón de su existir sin tomar en cuenta a Dios. Al fin regresó a su fe en Dios y escribió este libro para dejarnos una crónica de su experiencia y la conclusión a la cual llegó. ¿Cuánto tiempo abarca el libro? Si Salomón reinó del año 971 a.C. hasta el 931, entonces allí está el marco máximo que nos servirá de contexto cronológico. En los primeros 2 capítulos, el autor dice que los eventos sucedieron durante su reinado. Sin embargo, la primera parte de su reino la dedicó en la investigación de cosas buenas y de hacer bien como rey. Fue después cuando se dedicó al placer, o sea, el hedonismo, una vida desenfrenada y dedicada al placer. Concluimos pues en que pasó los años 950 hasta 932 en hacer estas investigaciones. ¿A quiénes fue escrito el libro? En primer lugar, creo que Salomón estaba escribiendo a los de su corte y a sus muchísimos hijos e hijas. Efectivamente, estaba pidiendo perdón por su mala actuación y explicándoles lo que le había ocurrido para que otros no hicieran igual. También está escribiendo a todo el pueblo para que ellos pudieran entender lo que le había pasado antes de que muriera. Además, él escribe a todas las futuras generaciones que leerían de estas páginas. ¿Cuál es el lugar que ocupa en la Biblia? Ya que en Sinopsis siempre estamos tratando de ver cómo se encajan los libros entre los otros escritos, vale mucho el hacer esta pregunta. Este es el cuarto de los 5 libros en la sección poética. Eso es si no contamos a Lamentaciones, que es poético, pero que se encuentra en la sección profética. Pero es necesario recordar que en la Biblia hebrea tiene otro arreglo. Ellos tienen una sección llamada el Megillot, que consiste de 5 escritos: Cantar de Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. Entonces, Eclesiastés es el cuarto en aquel orden. Lo interesante es que cada rollo fue leído tradicionalmente en una de las fiestas judías. Eclesiastés tuvo el honor de ser leído en la fiesta más gozosa, la fiesta de los tabernáculos. Otro granito de interés, que existe un equilibrio sin explicación en la Biblia entre las secciones de historia, poesía y de profecía en el Antiguo Testamento. Hay prácticamente un igual número de capítulos en cada sección. Fíjese, entre los libros históricos, 249 capítulos, los poéticos, 243 capítulos y los proféticos, 250 capítulos. Llama la atención, ¿verdad? Es interesante comparar los libros poéticos entre sí, y un cuadro siempre es el instrumento más práctico para hacer estas comparaciones. Debe notar que Eclesiastés es más didáctico que Salmos y Cantares, los cuales son de índole devocional. El pensamiento clave del libro es la vanidad o futilidad de la vida sin Dios. El tema clave es la búsqueda por el camino a Dios. En contraste, el siguiente libro, Cantar de Cantares, tiene el amor como el pensamiento clave, y el tema es el amor nos muestra el camino correcto a Dios. ¿Cuál fue el propósito del escritor? En todo el libro de Eclesiastés, el autor muestra 2 puntos de vista contrarias. Primero, ve las cosas como las ve el hombre natural, sin la luz de la revelación divina. Este punto de vista produce la conclusión de que todo es vanidad. Luego escribe como uno que ha experimentado la revelación de Dios de manera personal.
Cuando escribe así, sus observaciones y conclusiones dan seguridad y esperanza. Por ejemplo, el 3:14, que dice: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. El modelo de las perspectivas que alternan continúa en todo el libro. El estudiante de este libro debe notar que el autor no escribe como un cristiano maduro. Aun cuando escribe desde la perspectiva de uno que reconoce a Dios, demuestra que lo conoce muy superficialmente. Lo conoce como un creador, no más. Es como un cristiano carnal. Esto lo sabemos por los nombres que usa para Dios. Usa la palabra Elohim, que es el término que especialmente tiene la asociación con el Dios creador. El término Jehová, que habla de Dios como Redentor y Salvador, ni aparece una sola vez. Sin embargo, el lector tiene que darse cuenta de que cuando llega hasta el último capítulo y lee el 12:13, teme a Dios y guarde sus mandamientos, en aquel punto uno está listo para que alguien le presente a Cristo, su Redentor. El escritor del libro de los Hebreos ha confirmado este proceso en capítulo 1. Hace referencia a que la ley fue diseñada para dirigir los hombres a Cristo. Así que este libro fue escrito para que todos los que estamos bajo el sol lleguemos a los pies del Salvador. Entonces podemos establecer que el propósito de Eclesiastés es para mostrar la vanidad de buscar el materialismo y las metas terrenales como un fin. Nos dirige a Dios como la fuente de todo y lo que es bueno. Vamos a resumir el propósito de la siguiente manera. Primero, toda búsqueda es en vano si excluimos a Dios. Segundo, solamente la obra de Dios perdura. Solo Él puede impartir un verdadero valor a la vida y el servicio de un hombre. ¿En dónde tomaron lugar los eventos del libro? La respuesta más simple a esta pregunta es Jerusalén, porque el primer versículo nos dice así. Sin embargo, el contexto de todo Israel está involucrado en varios sentidos. Hay que recordar que Salomón ha podido convertir la pequeña nación en un imperio poderoso para este tiempo. Sus proyectos de construcción y su poder militar se ha extendido en todo el país. Israel en aquel tiempo gozaba de una buena economía y de mucho comercio del exterior, porque las naciones desde lejos venían para consultar y hacer pactos con Salomón. ¿De qué se trata el libro? Temas y contenido. Después de pecar por muchos años, Salomón se arrepintió y regresó al Señor. Ya en sus últimos años se pone a reflexionar sobre todo lo que había hecho. Lo curioso es que lo hace a la manera científica, pero apartado de Dios, como había pensado antes. Esto fue a propósito, para que el lector pudiera caminar con él todo el camino depresivo y luego salir a la luz y sentir la diferencia que hace la fe en Dios. En este libro reflexiona mucho sobre las causas de su fracaso e insensatez. Por fin comprendió y experimentó que una vida apartada del Señor es vacía. Este libro es tan filosófico que muchos no comprendemos las profundidades a que llega. Pero también es un libro que fue escrito en un nivel muy emocional, y en ese nivel todo lector puede captar el mensaje. La filosofía es la investigación de las causas y de las leyes de la realidad más profunda. Es la búsqueda del hombre por la verdad. Salomón presenta el caso de uno que está buscando la verdad y que quiere tener sentido en su vida. El versículo clave, el 1:3, lo expresa bien. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Salomón quiso saber el propósito principal de la vida. O en otras palabras, ¿por qué estamos aquí en el mundo? Existen dos ramas grandes de la filosofía, el empirismo y el racionalismo.
El empirismo trata de acercarse a la verdad por medio de la experiencia, o sea, los sentidos. Dice que el hombre solo puede saber lo que haya experimentado. El racionalismo trata de acercarse a la verdad por medio de la razón humana. Dice que el hombre solo puede saber lo que la mente puede aceptar. En Eclesiastés, el predicador usa los dos métodos. Con el método empirista, dice, engrandecí, edifiqué, planté, hice y compré. Eran cosas con que estaba experimentando. Con el método racionalista, dice, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría. Pero en ambos métodos, la conclusión es repetida muchas veces. Todo es vanidad. Hubiera sido una experiencia extraordinaria conocer a Salomón en sus primeros años como rey en Israel. Dios lo colmó de dones y talentos. Fue músico, poeta, botánico, zoólogo, negociante, administrador y rey. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Con razón vino gente de todas partes del mundo para verlo y escucharlo. Este fue un hombre escogido por Dios para ser inspirado y escribir una porción grande de las Escrituras: Eclesiastés, Cantar de Cantares, Proverbios, Salmos 72 y 127 y posiblemente otros. Bueno, aunque no podemos tener una consulta personal con él, tenemos el privilegio de estudiar no todos sus escritos, pero sí lo mejor de sus escritos, porque fueron inspirados y podemos confiar totalmente en su mensaje. En el tiempo que nos queda, vamos a dirigir nuestra atención al mejor de los muchos cantos que escribió Salomón, el Cantar de Cantares. Con este canto podremos balancear el estudio de Eclesiastés. Eclesiastés enfoca el intelecto del hombre, la mirada mental sobre la vida. El Cantar de Cantares es un libro sobre las emociones del hombre, particularmente la emoción del amor. Es reconocido que la experiencia total del hombre es gobernado por el intelecto, las emociones y la voluntad. Pero en realidad las tres funciones están involucradas en una experiencia completa del amor genuino. Es lo mismo como la fe verdadera. Así que debemos reconocer que mientras en Cantar de Cantares figura el aspecto emotivo con prominencia, que no quiere decir que no tiene nada que ver con el intelecto y la voluntad. Este libro es más que solo una historia del amor humano. Debe despertar en usted un amor más genuino al Señor. Debe excitar una gratitud más profunda por su amor. Entonces, no le sorprenderá que Dios incluyó una historia romántica en las Sagradas Escrituras. Pero tenemos que preguntar, ¿quién escribió el libro? El punto de vista tradicional entre judíos y cristianos es que Salomón fue el autor. Hay mucho apoyo por esta posición por las características internas del libro. Su nombre aparece 7 veces. Pero algunos expositores del 1:1 dicen que quiere decir acerca de Salomón en lugar de o por Salomón. Pero creo que este libro es uno de los 1005 cantos escritos por Salomón. También debemos preguntar cuál es el sentido del título. El primer versículo tiene la respuesta. Esta es la manera hebrea de expresar el superlativo. En otras palabras, de todos los cantos, Salomón personalmente seleccionó este como el mejor, el más importante y su favorito. Algunos lo llaman en inglés el canto de Salomón o simplemente cánticos. Cánticos refiere a que en realidad es una serie de cantos. Es compuesto de 13 idilios líricos unidos en un solo canto por el tema. Siendo poesía, recuerde que contiene muchas figuras literarias. Recuerde también que la fraseología es estrictamente oriental. Cuando Salomón dice a su novia en el 4:1 que su cabello es
como una manada de cabras, ella no es ofendida porque es metáfora. Ahora preguntamos, ¿cuándo fue escrito el libro? Salomón era joven todavía. Si tomó el reino en 971 a.C. y comenzó a edificar el templo en 967 a.C., entonces probablemente escribió entre 965 y 955. Lo podemos deducir en parte del 6.8, que menciona que el harem fue de 60 esposas y 90 concubinas. Más tarde sabemos que tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Esto fue otro tipo de inflación. Es de poca importancia preguntar cuánto tiempo abarca el libro, pero por lo menos nos ayuda a llamar atención a que fue escrito en los primeros 20 años del reinado de Salomón. Sería un poco difícil decir si el noviazgo, los viajes a diferentes sitios mencionados y la boda en Jerusalén ocuparon mucho tiempo o si todo el proceso fue algo rápido. En mi caso, tenía 27 años de edad y propuse matrimonio exactamente 4 meses después de conocer a mi futura esposa. Después de 4 meses de comprometidos, estábamos listos para casarnos, 8 meses después de conocernos. ¿A quiénes fue escrito el libro? Creo que Salomón, como buen romántico, lo hubiera dedicado a su novia. No sé si fue publicado para su nación o si fue algo en privado. Solo sé que el Espíritu Santo tuvo otro plan, el de bendecir a todos con el amor de Dios. Es muy importante preguntar cuál fue el propósito del escritor. El propósito es doble. Literalmente es para honrar el amor humano que es puro y el matrimonio como Dios lo ha creado. Figurativamente, muestra el amor de Dios por Israel y el amor de Cristo por su iglesia. Quiero enfatizar que personalmente no capté que el mensaje era para mí, porque siempre pensaba de la iglesia en general. Recuerde que Dios está expresando amor por usted y su respuesta será diferente. Este mensaje da muerte a 2 de las perversiones de la santidad del matrimonio, el ascetismo y la lujuria. Lo puede llamar sensualidad, lascivia o concupiscencia, pero si estas cosas vienen a la mente al leer el libro, realmente no está comprendiendo el propósito. El mensaje literal de este libro es pervertido solo por los que no ven la pureza y verdadera belleza de todos los actos creativos de Dios. También es interesante preguntar ¿en dónde tomaron lugar los eventos del libro? El ambiente geográfico consiste en que Salomón tuvo una viña llamado Baal Amón en el área montañoso de Efraín, a unos 80 kilómetros hacia el norte de Jerusalén. El pueblo cercano se llama Sunem. Arrendaba el terreno a unos viñadores, una madre, 2 hijos y 2 hijas. La mayor es la sulamita, pero también tiene una hermanita. La sulamita es como la cenicienta de la familia porque la hacen trabajar mucho. Hay mención de una variedad de sitios en Israel que otra vez indica un periodo temprano en el reino de Salomón y no en el tiempo intertestamentario, como algunos han dicho. Finalmente, ¿de qué se trata el libro? Temas, interpretaciones y contenido. Existen varias interpretaciones. La naturalística enseña que es nada más una historia de amor humano, con mérito literario, pero sin un significado figurativo o típico. La escuela alegórica dice que solamente es un relato figurativo que no tiene base histórica. La escuela típica es la mejor. Creemos que de los datos y hechos históricos se enseña, por ejemplo. En otras palabras, estudiamos primero los hechos históricos y luego las representaciones figuradas.
Existen dos aplicaciones. En la primera, Israel es la novia y Dios el novio. Los judíos siempre comprendieron el poema de esta manera. En la segunda, la iglesia es la novia y Cristo el novio. Mucho del Nuevo Testamento apoya esta posición, pero llega a ser mucho más íntimo si lo llega a personalizar y aplicar a sí mismo. En conclusión, cada uno debe examinarse. ¿Cómo pienso del amor de Dios? ¿Es nada más el amor fraternal o de un buen amigo o es algo más? Solo en los últimos años he llegado a entender que el amor de Dios por mí es el amor del amante vuelto loco. Pues por eso murió por mí, por eso entregó su vida por la mía. Mi oración es que usted llegue a profundizarse y descubrir más del tremendo amor que Él siente por usted. ¿Cómo puede hacer esto? Simplemente por pasar más tiempo con Él en oración y en la palabra, hasta que tenga tanto hambre y tanta sed para tener una relación más estrecha, que usted le alza las manos hacia Él y suplica su presencia en su vida para cada momento de su día. Que Dios le bendiga y hasta pronto. Quiero aprovechar el último minutito para invitarlo al siguiente episodio, que será sobre la introducción a los libros proféticos. Nos quedan 17 libros para completar el estudio del Antiguo Testamento y todos son proféticos, menos Lamentaciones, que es poético. Antes de estudiarlos, hace falta poner una base de quiénes eran los profetas y cuál era su función, y varios otros aspectos del estudio de la profecía. Así concluye la lección de hoy. Le invitamos para que nos acompañe la próxima vez, cuando el profesor Benjamin Baker continuará con este estudio del Antiguo Testamento 2.